Muy buenos días. Bueno, nosotros hemos decidido hablar de este tema en este foro que hemos denominado conflictos escolares, acoso, matrícula y convivencia en general. Para ello, hoy tenemos como invitada a la profesora María Liz Meneses, que es la directora encargada de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello. Hola, buenos días a todos. De verdad, bueno, en principio yo quiero de alguna manera agradecer la invitación a los espacios, pues por supuesto que nos están facilitando hoy día, por supuesto al Centro de Política y Gobernabilidad, a la coordinación que ha hecho su director y Sofía, pues para poder hacernos partícipe, ¿no? De este conversatorio que va a ser, desde mi perspectiva, bastante productivo. Ella me presentó. De igual manera, pues bueno, decirles que formo parte del servicio del Centro de Clínica Jurídica, un poco para que se coloquen en contexto de lo que es el Centro de Clínica Jurídica. Es un servicio de asistencia legal y una de nuestras iniciativas, pues por supuesto, es el área de formación, que sin duda alguna este es un espacio en donde nos va a permitir interactuar por un tiempo limitado, pero productivo, en cuanto pues a lo que es el acoso escolar, matrícula, del tema pues de conflictos, ¿no? Que es el título que le colocaron. Sin embargo, a mí particularmente no me gusta utilizar estas palabras, sino más bien irme por la temática de convivencia escolar. De alguna manera de medios alternos de resolución de conflictos, manejarlo, ¿ok? Desde otra perspectiva. Entonces, bueno, quisiera quizás empezar, y me parece a mí siempre muy productivo empezar colocando definiciones, contextualizando, por supuesto, y dando un marco de alguna manera referencial conceptual. Por supuesto, hay una de las interrogantes en el flyer que dice, ¿hay leyes para esto? Si existen, el tema es cómo aplicarlas, ¿ok? Entonces, bueno, para empezar un poco con la introducción y el tema del concepto de lo que es para mí la convivencia escolar, es esencial para el desarrollo de un ambiente educativo positivo, donde el respeto, por supuesto, y la solidaridad entre los pares y los que constituyen la institución son fundamentales para su aprendizaje y para su formación integral. Yo voy a quitar un poco la cámara para que fluya un poco mejor el internet, ¿ok? No se vaya a pegar nada. Y después en la interacción vuelvo a prender la cámara. Ok, para mí, como les decía, en el tema de la comunidad o la intervención de la comunidad educativa, eh, va a comprender todos esos actores involucrados en el proceso de aprendizaje, incluyendo, por supuesto, todos sus miembros, docentes, padres y representantes, personal administrativo y estudiantes, todo dentro de una estructura de disciplina positiva. Yo, de verdad, desde mi perspectiva y experiencia de aplicación o resolución de casos, me parece importante el hecho de sentar las bases de que la solución viene de resolución de situaciones que pudieran vulnerar los derechos de los niños y adolescentes y, por supuesto, importantísimo, el mantener medios alternos de resolución de conflictos como son la mediación escolar y la conciliación para poder solventar internamente, en principio, todas aquellas problemáticas en donde yo me pueda sentir vulnerado, bien desde la estructura estudiantil o bien dentro de la estructura de los otros miembros de la unidad educativa, porque tenemos que sentirnos con ese sentido de pertenencia, ¿ok? Como miembros y partes de un todo para una solución. Los conflictos devienen por diferencias de pensamiento, pero las soluciones también van a venir por la capacidad que yo tenga de comunicación asertiva y de poder aplicar efectivamente una solución idónea para cada problemática, en donde yo siento que sin duda alguna hay que individualizarla. Con este uso de métodos alternativos de resolución de conflicto es básico, sobre todo, hablar de mediación. Aquí hablamos de las estrategias a utilizar para poder mediar, llegar, por supuesto, a conciliar en donde yo siente a las partes de forma efectiva y llegue de alguna manera en la mesa con algunas soluciones para una resolución armónica, dinámica
entre las partes involucradas, en donde se sientan incluidos en la solución que se pueda dar. Y eso te lo va a dar el éxito, ¿ok? Va a ser, sin duda alguna, el proceso que utilicemos para poder mediar, los pasos estratégicos que podamos utilizar para poder, evidentemente, llegar a una interacción efectiva entre padres y representantes, entre educadores y, por supuesto, entre los más importantes acá como sujetos de derechos que van a ser todos estos niños, niñas y adolescentes que están involucrados o se ven involucrados en cualquier circunstancia que para ellos les genere un conflicto, pero que para nosotros, sin duda alguna, tiene que manejarse dentro de un contexto como adultos de soluciones. Para avanzar un poco con idear la ruta de atención, la vemos acá dentro de esta lámina en donde si yo empiezo a definir, para mí mi ruta va a ser un proceso esencial que garantice el bienestar de los estudiantes y se establezca con esto un procedimiento claro, efectivo, para yo poder solventar la crisis puntual que pudiera darse en el entorno escolar. Si lo veo como esquema, ¿ok? Puedo irme por tres elementos fundamentales o tres pasos fundamentales. La prevención, ¿ok? La intervención y el seguimiento, que para mí este tercer punto es fundamental porque es el que nos va a permitir evaluar la circunstancia que se pueda dar internamente dentro de la institución educativa, bien sea por procedimientos administrativos, bien sea por procedimientos que se puedan abrir personales de situaciones de conflicto entre pares, o se pudieran generar de conflictos que vengan externos, de situación de entorno familiar, pero que terminan dándose o concretándose en el colegio y por eso es que afecta a terceros. Entonces, el fomentar la convivencia con la prevención, el lograr tener conocimiento de cómo mediar y esa intervención inteligente que debemos tener nosotros como miembros o parte de ese entorno educativo y el producto del seguimiento y la evaluación y acompañamiento que hagamos, ahí va a estar el éxito, sin duda alguna, o esa fórmula, no voy a decir mágica, pero sí importante de lo que es para mí una fórmula que yo digo que es dar. Con la D dialogando, con la A llegando a acuerdos y con esta R de resolución yo pudiera decir que puedo tener sin duda alguna mecanismos que no me hagan a mí quedarme en una circunstancia de conflicto perenne o que un conflicto me lleve sin duda alguna a caminar sin una solución, sino que por el contrario yo tenga la mente de poder entender qué sienten los alumnos, qué pueden pensar los educadores, qué pueden sentir los educadores, igual que los padres y representantes, dentro de una estructura que dé calidez, dentro de una estructura que dé evidentemente una identificación del problema, que me vaya al objetivo evidentemente de lo que queremos solventar dentro de una estructura de orientación pedagógica, dentro de una estructura pues multidisciplinaria, ¿ok? Eh, de conciliar y estructurarme dentro de acuerdos que me den a mí un éxito, ¿ok? ¿Cómo voy llegando a esto? A través de acuerdos de convivencia. ¿Cómo lo logro? Con la construcción de elementos que me den a mí un ambiente positivo de promoción de respeto y de colaboración entre los miembros de la comunidad educativa. Esto acá, sin duda alguna, es un tema de corresponsabilidad y son un conjunto de principios que me lo va a traer la ley, o una corresponsabilidad que va a ser educador, va a ser representante y va a ser en la entrega y la posibilidad que pueda existir de ese acercamiento que se haga al niño o adolescente, ¿ok? Sin duda alguna son los participantes fundamentales que se tienen que tener frente al entorno para poder llegar a una solución realmente asertiva de construcción dentro de una unidad educativa. Cuando hablo y vemos el esquema, dice construcción de acuerdos de convivencia. Lo primero que encabeza es un ambiente positivo. A lo mejor ustedes dirán, bueno, la profesora quizás quiere solamente ver la paloma de la paz
y simplemente pues sonrisas alrededor. Quizás pudiera ser una idea central, ¿ok? Para mí, una de las más importantes, porque si no me coloco con una mentalidad que me dé una operatividad de solución, pues simplemente también voy a ser parte del problema. Entonces, aquí lo importante es hacer o lograr que eso que a lo mejor pudiera existir como conflicto, yo me lo maneje por una comunicación asertiva. Aquello que yo pueda sentir dentro de mi ambiente escolar como un acoso, entonces, bueno, tengo que establecer quién es el agresor, quién es la víctima y si a lo mejor la información me viene del espectador. Voy a verificar, pues si efectivamente necesito acuerdos entre las partes, si tengo disposición para llegar o algún logro de una solución y siempre, por supuesto, contando con un ambiente de respeto y de colaboración. Sin duda alguna, son elementos fundamentales que en la práctica son mejor solución que quizás sentir que me están imponiendo o coaccionando a yo cumplir con algo que a lo mejor de alguna manera no me siento del todo cómodo. Entonces, si yo puedo desde lo interno llegar a una solución, creo que sin duda alguna nos va a dar una mejor estructura, tanto del ambiente de estructura estudiantil como del ambiente de estructura educativa, porque tengo que tener la valoración desde ambos aspectos. ¿Qué siente el profesor, como lo decía previamente, y qué siente el estudiante de acuerdo, por supuesto, al grupo etario, eh, y cómo lo abordo también va a depender de ese desarrollo evolutivo. Si avanzamos, yo quiero cerrar de alguna manera y por eso dije que iba a ser bastante rápido y creo que se va a poder dar un poco la dinámica de la interacción o las dudas que se puedan tener en función pues a los diagnósticos o a las situaciones que ustedes vivan, todos aquí los que están conectados dentro de su estructura educativa, porque la idea pues perfectamente es que ustedes puedan también irse aclarando pues todas sus inquietudes. Yo de alguna manera al final coloco en los números de contacto del servicio, las redes sociales, porque yo sin duda alguna creo que con escuchar el diagnóstico de la unidad educativa, hacer, por supuesto, ese análisis de las circunstancias que se pudieran estar viviendo en cada unidad educativa, porque siempre son situaciones diversas, son situaciones distintas. Eh, es necesario hacer ese estudio y de alguna manera llegar desde la parte de la convivencia, el compartir y el pensar en transformar lo que construye, sin duda alguna, con una actitud dentro de lo asertivo, una convivencia sana, formativa e importante, ¿ok? Dentro de la estructura social actual para llegar a soluciones evidentemente positivas. Muchas veces quedamos dentro de una estructura de, ¿será que me van a solventar este problema? O muchas veces tomamos las situaciones muy personal. Y yo siento que hoy día, cuando tú haces análisis de lo que es, por supuesto, una unidad educativa, pudiera yo plantear diversos casos. A mí me pudieran venir miles de casos dentro de los estudios diagnósticos que yo puedo hacer dentro de unidades educativas, tanto públicas como unidades educativas privadas. Por ejemplo, yo pudiera decir y lanzar como que de un banco de casos o de situaciones que pudiera yo tener, es el tema del acoso, el tema del ciberacoso, el tema de la diversidad, ¿ok? Dentro de lo que es la estructura homofóbica, de derechos humanos, la diferencia que puede existir generacional entre docentes, la diferencia pues que puede existir dentro del aula en criterios con los estudiantes, en donde muchas veces caemos en el irrespeto porque hemos perdido de alguna manera el uso de valores en hogar y el uso de valores, pues, por supuesto, para poder tener una interacción con terceros, que en este caso serían nuestros educadores.
que muchas veces a lo mejor los educadores se sienten descalificados, se sienten de alguna manera dentro de un ámbito de irrespeto. Y al sentir esto, pues por supuesto, nunca va a generarse una solución constructiva. Por eso, el uso de medios alternos, de conciliar, de tener una persona como tercero, que de alguna manera sienta que les da cabida a su sentir, a lo que ustedes pudieran estar viviendo en el día a día, pudiera dar, sin duda alguna, un matiz diferente a las soluciones educativas que hoy día se están generando. Pudiera también, por ejemplo, decir, hoy día se maneja mucho el incumplimiento de las llegadas de los estudiantes, pues por supuesto, a las unidades educativas con retardo. Ahí hablo de faltas de estructuras familiares. No se trata bajo ningún concepto de pensar en la creación, por ejemplo, de cómo educar a los padres o cuestionarle su educación. No, es quizás darle un elemento, generar en ellos una formación que le dé un plus de cómo llegarle yo a mi hijo, de cómo el educador llegarle a mi estudiante y con eso nosotros como adultos construir una estructura de un niño o un adolescente con una formación, por supuesto, más estructurada a la realidad actual. ¿Ok? No es lo mismo mi generación o a la generación de muchos educadores que estén acá conectados, a la generación de egresados actuales, hablo yo quizás 2 años antes, la inteligencia artificial versus lo que es el uso de un lápiz y un papel para crear esquemas, estructuras, pensamientos lógicos, que lamentablemente quizás hoy la inteligencia artificial no lo suplementa, pero yo digo que está bien los avances, pero yo creo que también es como uno lo pueda utilizar. El manejo, por supuesto, de redes sociales, lo que es el Instagram, el WhatsApp, el TikTok, también son elementos que de alguna manera hoy día perturba un poco la estructura educativa, pero también creo que sin duda alguna es cómo lo manejamos, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, cuidando el verbo, por supuesto, de cómo nosotros podemos darle una visión distinta y no juzgable a los estudiantes o a estos niños o adolescentes que están dentro de este uso cotidiano y que no lo podemos limitar, pero por supuesto no sintiendo por supuesto ellos un sometimiento, un ataque, ofensa, sino nosotros buscar, por supuesto, los elementos correctos, los más idóneos, como para poder, por supuesto, abordar. No, creo que aquí también soportarnos nosotros, no solamente dentro de la estructura, y por eso yo digo que yo soy abogado, pero no solamente el ser abogado, tengo el conocimiento de la ley, pero el día a día me ha generado la gestión de casos dentro del servicio de clínica, me ha generado el saber también de otros elementos como de la psicología, de hoy día situaciones de neurodivergencia que hace que de alguna manera nosotros tengamos también el compromiso y la necesidad de siempre ir más allá. Porque si osamos pedirle a nuestros estudiantes que nos tienen que colaborar en cualquier ámbito, desde el punto de vista formativo, de valores, y nosotros no nos acercamos a formarnos más dentro de la actualidad, entonces tampoco estamos cumpliendo nosotros con lo que exigimos. Y tiene que un poco ir de la mano lo que queremos, ¿ok? Aspirar con ellos, con esa generación de relevo, por supuesto, la proporcionalidad que tenemos que darle de acuerdo también a las situaciones que se puedan dar dentro de las estructuras correctivas que tengamos que aplicar con nuestros estudiantes, y por supuesto dentro de una estructura jurídica que le dé a ellos una garantía de un buen trato, por supuesto de una garantía de ser oído, que tienen esa posibilidad. De nosotros, por supuesto, tener esa interacción de oírlo, tener la apertura de oírlo y tener un verbo que ayude, sobre todo, a no juzgar y a, de alguna manera, también brindarle a los padres la oportunidad de no negarse a que sus hijos puedan tener o no
algún tipo de situación que tenga que ser abordada, que a lo mejor nosotros veamos como conductas disruptivas o de irritación o de manifestaciones de interacción irritable en ambientes donde exista una población de estudiantes que a lo mejor es tan diversa y es tan, sí, tan diversa que tienes quizás niños con condición de neurodivergencia hoy día, que no tenemos que verlo como un tabú, sino que es algo que es una realidad y tenemos que asumirlo como tal. Por supuesto, el hecho también, dentro de todo este quizás conjunto de conflictos, de problemáticas, que yo lo veo, por supuesto, como partes de transformación, ¿ok? Y que tenemos que llegar a una transformación de cómo abordarlo. Siento sin duda alguna que los diagnósticos son importantes, que no vería nada desde el punto de vista de categorizarlo como irresponsabilidad, de categorizarlo como incumplimiento, sino ir proyectándonos a cómo podemos transformar y cómo podemos cambiar, sin duda alguna, los elementos que nos están haciendo ruido dentro de nuestra estructura educativa, para que esta generación de relevo se sienta considerada, que por supuesto los padres no se sientan juzgados y por supuesto el profesor se sienta también de alguna manera valorado dentro de su profesión. Yo creo que con esto pudiera cerrar mi idea general de lo que yo quería reflejar en cuanto a lo que es conflictos escolares, en lo que es, por supuesto, si hay o no leyes, estructuras frente a esto.